Guillermo Pérez, presidente y CEO, Grupo GNP. Bueno, Guillermo, un placer, ¿eh? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, estar con el periodista que mejor pregunta y aún me escucha mejor. Bueno, tuviste buena parte del evento, así que te agradezco. Sí. Y bueno, te dejamos un ratito para que expongas. Te dejo la silla, no te molestan, ¿no? No, para nada. Bárbaro, entonces te escuchamos un rato. Me pierdo tus preguntas nada más, pero no importa. No hace falta, esta vez no hace falta, es una linda presentación. Eficiencia tributaria. Sí, en realidad son casos de éxito de negocio. Es la paradoja de cómo ganar plata con los impuestos. Son casos de éxito para mejorar la competitividad empresaria argentina, que es el cambio de paradigma que hoy... Ya me lo vendiste, cómo ganar plata con los impuestos, Así ya está, es. listo. Y bajar el estrés financiero. Pueden negociar más tranquilos con la gente de banco, etcétera, y pedir líneas de crédito y no ir a descontar un cheque rápidamente. Bueno, vamos entonces, te escuchamos. Vamos. Gracias, bueno, Guillermo. Avanzo con esto, ¿no? Bueno, en cualquier compañía industrial, por ejemplo, hay tres componentes que son los componentes más importantes de la ecuación económica de su negocio. El costo de la materia prima o de los materiales, los salarios y la carga tributaria. En una de compañía comercial ocurre esto, en una comercial industrial lo mismo, en una de servicios seguramente los salarios y la carga tributaria. ¿Por qué la carga tributaria? Y voy a expoliar lo que voy a decir acá. Porque la carga tributaria, que implica la impositiva y la de seguridad social, se lleva 2/3 partes de la utilidad neta de su negocio. Esta charla es muy aplicable a todos aquellos que tienen que trabajar por vocación o por obligación en lo que llamamos el Canal 1. Esta charla no puede competir con un Canal 2, digamos, ¿sí? Así que los que trabajan totalmente en el Canal 2, si lo llevan bien, sigan por ese lado, it's your problem. Ahora, los que trabajan por el Canal 1, esto les va a servir muchísimo. Se trata de casos de éxitos, o sea, sáquense en el miedo de que vamos a hablar de impuestos. Se trata de casos de éxito de negocios donde por haber gerenciado un negocio de una manera diferente y desde su génesis se generan ahorros fiscales. Por eso es un tema que lo va a entender todo el mundo, ¿eh? Desde muy jovencito aprendí que en temas de impuestos, que no le gusta a nadie, o hablaba muy simple y más o menos, ya le saqué una sonrisita, así que más o menos, digamos, no digo divertido, pero adecuado, si no terminaba hablando con un espejo, porque nadie me iba a escuchar. Así que quédense tranquilos que no vamos a hablar de impuestos. La charla esta normalmente dura 1 hora y media, acá la voy a dar en media hora, con lo cual voy a ir rápido y no le voy a dar 50 ejemplos de ahorro fiscal, le voy a dar 5 para que entiendan el concepto. Después, digamos, el que quiera profundizarlo no hay problema, lo hacemos in company, etcétera. Esta charla va a hablar desde la macroeconomía, cuáles son los 10 factores estructurales que provocaron la falta de competitividad empresarial en la Argentina, que tiene que ver mucho con la carga tributaria. Hablamos del impacto de la carga tributaria en las empresas y en los individuos. Y finalmente, en realidad nos vamos a referir al último punto que está abajo de la pantalla, que habla de estrategias fiscales para lograr bajar esa carga tributaria que ustedes sufren siempre. Bien, ¿cuáles son los factores estructurales que provocaron la falta de competitividad en la Argentina? El primero es el más subjetivo, los demás son todos datos objetivos. En la Argentina nunca tuvimos un proyecto de país y políticas públicas consensuadas. Hubo políticas orientadas al consumo en los últimos 100 años y no a la producción. Una cosa es que yo tome los impuestos para el consumo y otra cosa es para promover la inversión, que a su vez genera crecimiento, que a su vez genera mayor empleabilidad. Estamos con un problema de estanflación y estancamiento desde el 2011, ahora con mucha menos inflación, pero... Claro, 2,5 nos parece fantástico, pero en el mundo es horrible 2,5 mensual, ¿sí? Tuvimos en los últimos 120 años 30 crisis, es decir, una cada 4 años. Un empresario suizo acá se suicidaría directamente. Tenemos una pirámide laboral invertida, porque los que trabajamos formalmente sostenemos a 47 millones de habitantes y somos apenas unas 12 millones de personas. Es cierto que aumentó el empleo, pero el formal está decayendo. Entonces este no es un problema que se va a resolver en 2 años, ni en 4, ni siquiera sé si en 8. Estoy hablando de realidades y de política también, ¿no? Un poco. Porque hay que resolver un problema de políticas dedicadas al consumo en los últimos 100 años.
Si había una torta y nos lo repartíamos con la señorita y yo, era mitad de la torta para cada uno. Ahora, si está toda esta línea de gente para la misma torta y no hay más, la tenemos que repartir por 4. Si es entre todos, nos toca una migaja cada uno. Eso es lo que pasó en la Argentina. Por eso la Argentina hoy es pobre. El aumento de la pobreza. Cuando yo empecé a trabajar en los 70 había 3 pobres de cada 100, esos 3 que están sentados ahí. En el 2023, 53%. Esta mitad y un poquito más eran pobres. Ahora bajó al 28%, hoy leí en el diario que la niñez parece que está subiendo al 42%. A mí me cuesta entender esos porcentajes del 28 y del 38, aunque lo saca la UCA, etcétera, porque yo creo que el que vive en una casilla hoy sigue viviendo en la misma casilla. Tal vez pueda comer un poco mejor o no, no lo sé realmente. Sí, lo que sucedió en la Argentina es que hasta el año 2000 aproximadamente, es un hito eso, acuérdense del año 2002, el gasto público de la Argentina estaba alrededor de un 20%, a veces un poquito más, del Producto Bruto. Era similar al del resto de Latinoamérica. ¿Y qué pasó del 2002 al 2023? Creció al casi el 50%, al 46%. Y ese gasto público hay que financiarlo. Ahora el gasto público está bajando, a costa de cosas de las cuales yo no estoy 100% de acuerdo, ¿no? Porque obviamente a costa de la jubilación y a costa de la obra pública. En la obra pública el Estado tiene que tener alguna participación. Ustedes saben cómo están las rutas donde llevan toda la riqueza de la Argentina a los puertos, están destruidas. Yo 2 veces fui a 3 Arroyos, las 2 veces rompí el parabrisas. Me lo rompió un camión que me tiraba piedrita. Ahora la pobreza se dice que está bajando al 32%. Esto es importante cuando nosotros hicimos un trabajo del 2002 a la fecha y vimos que el gasto y la recaudación en valores nominales creció 100 veces, pero el Producto Bruto de la Argentina creció solo 60 veces. Si la recaudación crece 100 veces y el Producto Bruto crece 60, y la presión tributaria es la relación entre la carga tributaria, la recaudación, y el PBI, si esto creció el doble, la presión tributaria creció el doble. La presión tributaria está en el orden del 30%, pero en la Argentina se mide sobre la base de la economía formal y la informal. Si yo divido ese 30% de presión tributaria por 0,60, porque tenemos un 40% de informalidad, la presión tributaria nuestra es superior al 50%. El 30% de presión tributaria dividido 0,60, que es la economía formal, me da un valor de 50. Esa es la verdadera presión tributaria sobre la economía formal. Esa duplicación del gasto que hubo, ¿cómo se financió? ¿Cómo se financia el gasto? O con emisión monetaria, estuvimos al borde de la hiperinflación, con deuda, tenemos un grave problema de deuda. Tenemos un grave problema de confianza, porque es el único país que cada vez que tiene un vencimiento tiene que pagar la deuda. Los demás países hacen el rollover y no tienen ese problema, tienen más deuda que nosotros. La verdad que no tenemos tanta deuda pública, digamos, pero bueno, no tenemos confianza por ser defaulteadores seriales. Y bueno, las últimas reformas tributarias fueron solamente para recaudar más dinero, ¿sí? Bueno, la consecuencia de todo esto es el aumento de la presión tributaria. Y bueno, sabemos que tenemos un sistema tributario, previsional y laboral distorsionados y obsoletos. Se trató de hacer algo con el laboral, para mí insuficiente. Y el tributario, yo creo que esto no va a salir hasta el año que viene, porque si está bajando el nivel de actividad, está bajando la recaudación, y si hay que mantener el superávit fiscal, no podemos hacer una reforma tributaria, digamos, que baje los impuestos. Así que olvídense de que haya una baja de impuestos en el corto plazo. Por lo tanto, es importante que le den bolilla a este tema de estrategia fiscal. Hay otros factores, esto lo hizo la UIA, el color rojo significa, es Argentina, comparada con Latinoamérica y China, Estados Unidos y Alemania, y somos rojo en casi todo. Son todos factores, digamos, ven, el primero acá habla de estabilidad macroeconómica, fíjense lo mal que estamos. En la segunda tanda, esto no somos tan rojos, pero verdes no tenemos ninguno. Todo esto impactó en la carga tributaria en la Argentina. La carga tributaria en la Argentina, 2/3 de la utilidad empresaria se destina al pago de impuestos y cargas sociales, o sea, la suma de las dos, ¿sí? Las empresas, por lo tanto, si esto es así, trabajan de enero a agosto para la carga tributaria y de agosto falta poco. Y de agosto a septiembre trabajamos para el tercio. Alguna sonrisa le saco con los impuestos. Bueno, y el impuesto inflacionario hay que gerenciarlo. Ustedes no se imaginan la fiesta que nos hicimos cuando asumió Milei, porque sabíamos que el dólar se iba a ir de 3,75 a algo, después se fue a 800, ¿se acuerdan? Después les voy a dar ejemplo de ahorros fiscales en ese momento.
Para esto que dije que las 2/3 partes se lo llevan los impuestos de la rentabilidad, tomamos el balance de una empresa industrial líder en su rubro, donde hoy tiene una utilidad neta de 5,50 y desagregamos la carga previsional y la carga impositiva y nos dio 9. 9 respecto a 5,50, que es la utilidad neta, me da 164%. Eso aplicado de enero a diciembre me da que 9 es enero a agosto y 5,50, la utilidad neta final, es de agosto o de septiembre a diciembre. O sea, todos nosotros trabajamos 9 meses del año, 8 meses del año para el Estado. Por eso es tan importante que, aunque no les guste, se metan en el tema tributario en sus empresas, así como se meten en el tema de mercadería, de materia prima o de salarios. Yo los entiendo, porque yo fui profesor en la UCA 40 años y solamente al 2% de los que estudian contador, les gusta impuestos. Me imagino ustedes que la mayoría no deben ser contadores, lo deben recontraodiar. Pero si se lleva 2/3 partes de su esfuerzo, ignorarlo es casi un acto criminal con ustedes mismos. Bueno, ustedes son fantásticos, hacen todo bien afuera, los otros empresarios. En los individuos, ese pullover que tiene esta señorita, digamos, y cuando lo pagó 100 pesos, tiene 60 o 70% de carga de impuestos, porque está, siempre doy este ejemplo, pero es bastante, el que cría la lana le pasa todos los impuestos y las cargas sociales en su precio, al que lava la lana, ese al que hace el hilo, ese al que hace la tela, ese al que hace el pullover, al mayorista, al minorista. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Va Camila, paga 100, 70 son impuestos que le trasladaron en todo ese... Te voy a usar Camila para los ejemplos, ¿eh? Bueno, después de que Camila pagó ese pullover, ahora viene el vencimiento de ganancia y lo está esperando esto que hoy está impactando en la clase media y alta, donde el Fondo Monetario está pidiendo que no paguen ganancias solamente el 10% de la población, sino el 20%, y ella va a tener que pagar ganancias, tenga o no capacidad de ahorro, porque los mínimos que le dejan deducir no es lo que gasta para vivir, es un mínimo no imponible exiguo. Y después lo están esperando los impuestos patrimoniales, que mejoraron bastante, este gobierno mejoró bastante los mínimos no imponibles y subieron, por lo tanto no es tan grave el problema. Y bueno, el impuesto inflacionario que siempre nos afecta a todos. Tenemos un sistema tributario recaudatorio denso y complejo, antes ponía estrafalario, diseñado para sostener un enorme gasto público de bajísima calidad y no diseñado para generar inversión y por lo tanto empleabilidad. Bueno, estas son críticas que le hago al sistema tributario, que las paso por alto. En síntesis, la falta de un proyecto de país y de políticas públicas adecuadas provocó una de las cargas tributarias más altas del mundo. La solución a nivel macro es una reforma integral del sistema tributario previsional y laboral, fuente un fuerte rediseño, ajuste ahora se puede decir, antes no se podía decir, del gasto público, reduciendo el impacto inflacionario. Y mientras tanto, esto no ocurra, lo que nos toca hacer es arreglándolas por las nuestras, es decir, hacer estrategia fiscal empresarial. Lo primero lo voy a hablar muy rápido, las medidas de corto plazo, puede haber todas estas, donde no necesariamente se necesita una ley del Congreso, digamos. Algunas empezaron a hacer, como el RIMI, etcétera. Y las medidas de largo plazo, como ya dije, son estas cosas de acá. Pero vamos a meternos derecho en estrategia fiscal empresarial. ¿Cómo se implementa esto, digamos? Hay que trabajar con enfoque de negocio. O sea, a ustedes no les sirve el contador llena formularios. ¿Hay muchos contadores acá? Levanten la mano, a ver. Bueno, ¿pero son empresarios también? Bien. Bueno, el contador llena formularios, para los 3 o 4 que levantaron la mano, acuérdense, ustedes no tienen que dedicarse a llenar formularios, tienen que ayudar, en cada decisión estratégica que toma el empresario, lo tienen que acompañar para que el señor gane plata con los impuestos. Esa es nuestra misión y función. Para eso tenemos que trabajar con enfoque de negocio. Ustedes como usuarios tienen que pedirle a su contador que funcione con enfoque de negocio, como piensan ustedes. Para mí es fácil porque soy hijo y nieto de industrial, entonces no lo tuve... No es mérito, está en el ADN, ya lo aprendí en la mesa de mi casa, ¿sí? Pero eso es fundamental, digamos. Y para eso hay que gerenciar desde la gestación del negocio. Si ustedes al contador le dan un negocio cerrado, con el contrato cerrado, está listo el tipo. Una vuelta, una empresa hizo franchising, 200 compañías y vino con los 200 contratos. Le digo, esto paga sellos. Tuvimos que retirar todos los contratos y hacer una carta oferta con una cláusula que diga que con el primer pago de la primera cuota acepta toda la oferta de esa carta oferta. Con lo cual eso es un contrato legal, pero no lo es para impuestos a los sellos. Bueno, pero eso, ahí hubo el milagro. Pero es muy difícil hacer milagro. Si ustedes vienen, mira, quiero hacer 200 contratos de franchising, yo te aviso esto antes y no hace falta el papelón de ir a los 200 clientes a pedirle que me devuelvan los contratos. Actitud diferencial. Esto tiene que ver con los valores actitudinales, ¿sí? Ya los voy a explicar uno por uno.
y metodología eficaz, que es hacer revisiones fiscales, consultoría, planificación, etc. Se trata de instalar la conciencia tributaria en la compañía. Antes de cada decisión de negocios tienen que ver cuál es el impacto fiscal. Si fuera financiero diría el financiero y diría el legal, ¿sí? Pero nada de esto va si no hay una implementación efectiva. Eso es lo que garantiza la estrategia fiscal. Ya vamos con los ejemplos. ¿Qué es lo que quiere el empresario? El empresario lo que quiere es maximizar el resultado contable, porque se lo tiene que mostrar después a los bancos para que le den créditos, y minimizar el resultado impositivo, que a su vez repotencia mejorar el resultado contable, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo logramos? Nos vamos a meter en minimizar el resultado impositivo, ¿sí? Lo que está acá, con respecto al impuesto a las ganancias, ¿qué quiere el empresario? Este es el resultado contable. Esta es la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Se parte el resultado contable, hay ajustes que restan, porque así lo dice la ley, al resultado contable y otros que suman, y se llega al resultado impositivo y de ahí se paga la tasa, el 25, 30 o 35%. ¿Sí? ¿Qué quiere el empresario? Maximizar las deducciones y minimizar aquellas cosas que le generan más impuestos. ¿Sí? Entonces alguien perspicaz de acá, Camila, me va a decir, che, me estás engarrupiendo, Guillermo, ¿sí? El resultado impositivo parte del contable, cuanto más alto es el contable, más alto es el impositivo. Eso no es así. Se dan 3 situaciones en la práctica. Voy a dar un solo ejemplo de cada situación. En la que no tuvimos valores actitudinales, nos quedamos dormidos y vino el contador y me dijo, che, tenés que hacer una previsión para obsolescencia de inventarios. ¿De cuánto? De 12 millones. Estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque el contador interno hace la previsión, que es una pérdida contable de 12 millones. Tengo una pérdida contable de 12 millones, pero que no es deducible impositivamente. Si nosotros hubiéramos trabajado con proactividad, con lo que llamo valores actitudinales, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Nos hubiéramos reunido antes del cierre del ejercicio, asumiendo que cerremos el 31 de diciembre, que no es el mejor cierre es 30 de septiembre, por razones de planificación fiscal, y hubiéramos dicho, che, estas computadoras no se las vamos a vender a nadie, hagamos una previsión para obsolescencia de inventario. Como la hacemos nosotros, no nos da 12 millones, nos da 9, porque esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Y tengo un papel y una evaluación técnica que me da 9. Como me da 9, y Camila se acordó y dijo, Guillermo dijo que hay que registrar la previsión de obsolescencia de inventario ítem por ítem en el libro de inventarios y balance, que es un libro legal que llevan todas las compañías. Si hago eso, esos 9 millones son deducibles de impuesto a las ganancias. Y si son deducibles, me gano el 35% de 9, es decir, me gano 3 millones. ¿Cuánto es el impacto neto en resultado? El impacto neto en resultado es 6 millones. ¿Por qué? Porque la flecha azul de arriba para abajo antes era 12 millones la pérdida. Yo, como la calculé yo, porque trabajé, me adelanté al auditor, y cuando vino el auditor le digo, mira, acá la tenés, la previsión por obsolescencia de inventario, él está apurado porque tiene que sacar el balance y anota 9 millones. Como la hice temporita en el libro de inventarios y balances, me ahorré 3 millones de impuestos a las ganancias. El efecto neto resultado es 6. Una misma situación, gerenciada de 2 maneras distintas, en una da una pérdida de 12 millones y en la otra una pérdida de 6. Simplemente por trabajar con un enfoque diferente, ¿sí? ¿Cómo se hace para llegar al paraíso? Lo que voy a explicar, para los 3 o 4 contadores que están por ahí, esto no se puede hacer contablemente, pero es ilustrativo para los que no son contadores, así que lo voy a explicar igual y después doy otros ejemplos. Vamos a suponer que Camila me dice, tenemos una compañía que cierra 31 de octubre y vendemos productos estacionales, que en verano se venden mucho, helado, pintura, qué sé yo, lo que les guste, mallas para ir a bañarse. Bueno, entonces me dice, vamos a hacer una campaña publicitaria muy fuerte en octubre que le va a dar un push a toda la campaña de ventas de la temporada alta, o sea, de octubre al 31 de marzo, ¿sí? Un mes de este ejercicio, 5 meses del ejercicio siguiente, ¿sí? Porque cierro 31 de octubre. Ok, Camila, ahí estoy en esa posición. La flecha azul es los 12 millones de la publicidad que ella hizo, menos 4 que me ahorré de impuesto a las ganancias porque es un gasto deducible, el impacto neto en resultados negativos es 8 millones. Pero, ¿vos cómo te llamás? Nara. Nara dice, ¿por qué voy a castigar con 12 millones de octubre si esta campaña que hace Camila me beneficia 6 meses, no a un mes? Activemos, es lo que no se puede hacer, activémoslo como un cargo diferido, como una maquinaria. ¿Cuánto? Las 5/6 partes, o sea, de noviembre al 31 de marzo. Si activo 10 millones, paso a esta situación. ¿Por qué la flecha verde de arriba? La flecha verde de arriba es porque en lugar de tener 12 millones de pérdida como tenía antes, tengo 2 nada más en pérdida, porque los otros 10 los puse como si fuera una maquinaria, un activo, ¿sí? Lo voy a mandar a pérdida el año que viene. Pero impositivamente, ¿qué pasa? Un gasto se deduce cuando se devenga. ¿Cuándo se devenga? Cuando
Camila hizo la publicidad en octubre, entonces lo deduzco. Si lo deduzco, me gano 4 millones de impuestos a la ganancia. Tengo 4 millones que dejé de pagar impuestos a la ganancia contra un gasto contable de 2 millones porque mandé solamente una sexta parte del gasto de publicidad. Me queda una ganancia de 2 millones. Una misma situación, gerenciada de dos maneras diferentes, me da una pérdida de 8 millones en la columna del medio y una ganancia de 2 millones. Esto se logra con enfoque de negocio, con proactividad, con ideas. Esto porque dije de cargo diferido no se puede hacer, pero por ejemplo, si yo tomo un pasivo vinculado a la compra de un activo fijo, hasta que el activo fijo no lo habilito, contablemente ese interés lo puedo activar contablemente, no es pérdida contable, flecha verde para arriba. Impositivamente el interés se deduce de acuerdo a su devengamiento, o sea que impositivamente lo mando a pérdida, flecha verde para abajo. Hay 1000 ejemplos, gasto de organización, gasto de investigación y desarrollo, montones de ejemplos para tener la situación óptima. Muy bien, ¿cómo estamos? Mal. Bueno, estas son todas las actitudes diferenciales. Esto marca una diferencia. Esto aplica a un tributarista o aplica a un pediatra. Por ejemplo, abajo a la derecha, identificar el valor de los hechos desconocidos. Viene Camila y me dice, quiero poner una fábrica en Tierra del Fuego. ¿Paga IVA? Si le digo sí, 21%, o no paga nada, qué sé yo. Listo, se acabó el diálogo. Después hablamos de la familia, del mundial, de lo que venga. Ahora yo le digo, ¿y por qué? Porque me lo preguntó Nara. ¿Y por qué? Porque me lo preguntó Diego. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se hincha de tanto por qué como los pibes de 3 años. Y le digo, ¿y porque si traes los pantalones de China vas a ganar más guita que poner la fábrica en Tierra del Fuego? O si quieren el ejemplo al revés, la que más les guste. Lo que quiero decir es que las actitudes diferenciales marcan una diferencia en los resultados finales tributarios. Esto aplica a un pediatra si vienen o no a las 3 de la mañana cuando un pibe mío tiene bronquiolitis, ¿sí? Hay diferencia en los criterios impositivos y contables, por ejemplo. Cuando fue lo de Milei, ¿qué le dijimos a todos nuestros clientes el 9 de diciembre? Antes. Le dijimos, no compren nada, ninguna materia prima o mercadería después del 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a haber una devaluación. Entonces, pero las tengo que comprar. Bueno, fíjate cómo las compras, pero que no aparezca como que las compraste. Te arreglas con tu proveedor, la manera de facturar, lo que fuere. Bien. Entonces, ¿qué pasó contablemente? Si no compraste ninguna mercadería después del 10 de diciembre del 2023. Ese dólar, contablemente lo tenías que evaluar al 31 de diciembre a 800 pesos. ¿Qué tenías? Una ganancia por tenencia de inventario, por revaluación de inventario, de 4,25, que es la diferencia entre 800 y 3,75, que era lo que estaba el dólar. Impositivamente, ¿cómo lo evaluó ese dólar? A la última compra ocurrida. ¿Cuándo fue? El 9 de diciembre. ¿A cuánto evaluó impositivamente el inventario? A 3,75. Eso me da una pérdida por evaluación de inventario en el balance impositivo de 4,25. Matamos la ganancia por tenencia de inventario. Lo mismo pasó con las inversiones que había en fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión generan ganancia por inflación impositiva. Es la peor de todas las ganancias, porque es una ganancia calculada matemáticamente, pero no tengo la caja para pagarla. Entonces, ¿qué le decíamos? Sabíamos que venía la devaluación. Vendan el fondo común de inversión antes del cierre, pongan un plazo fijo, un título público, o vuelvan a reinvertir el fondo común de inversión. Con eso se mataba la ganancia por inflación. Y al contrario, si lo ponías en un plazo fijo porque tenía tasa de interés positiva, te daba pérdida por inflación para todo el año siguiente. La fiesta que nos hicimos en diciembre de 2003 fue total. Y nos hacemos todos los años antes del cierre de ejercicio, porque con una inflación del 35% anual todavía sigue la fiesta esa. Bueno, no tengo tiempo. Acá hay 1000 ejemplos, pero no tengo tiempo. ¿Cómo ve el mercado al tributarista y hasta cómo se ven los tributaristas a sí mismos? Cuando uno de ustedes nos plantea un negocio, lo primero que ve el tributarista es el problema y hace este trabajo profesional, ¿no? Buscando análisis y conclusión. ¿Qué le digo a mi gente y qué le digo a ustedes como usuarios que tienen que hacer? El tributarista, ¿cómo debe ser su contribución? Cuando viene Diego y me plantea un negocio, lo primero que tengo que ver es la solución. Y hago el mismo trabajo que el otro, pero parto al revés, no parto de un problema, parto de una solución. En una compañía, una vez había una compañía americana que se iba y le cedía todo el negocio andando a una compañía argentina y le daba 6 millones de dólares. En ese momento estaba a 60, creo, eran 600 millones de pesos, 200 de créditos, 200 de bienes de cambio y 200 de bienes de uso. Todo lo que entraba en el patrimonio le dijimos meterlo a uno, porque el otro lo va a mandar a pérdida, el que te da la empresa. Y contablemente ponerlo al valor que quieras, pero impositivamente a uno. ¿Para qué? Para que no haya una ganancia de 600 millones. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué estaba trabada la operación? Porque la cesión de créditos, los 200 millones que era una cesión de créditos, disparaba IVA, porque había una diferencia de valor. Entonces le dijimos, hay que cambiar el negocio. Ahí está la solución. Cambien el negocio. Que ellos se queden, el americano que se quede con los 200 millones de créditos,
y a medida que los vaya cobrando, te dé a vos el dinero en concepto de indemnización rubro antigüedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente la felicidad nunca es completa cuando hay una fusión y 1 más 1 nunca es 2. Tuvieron que despedir a 390, no sé a cuántas personas, pero había 390 empleados que recibían. Entonces la indemnización rubro antigüedad no paga IVA. Y se ahorraron 42 millones. Estaba trabada la operación porque se suponía que la operación era a valor cero y como había que pagar IVA, estaba trabada. Bien. ¿Qué hizo el tributarista en esta situación, nuestra gente? ¿Qué hizo esta gente? En lugar de ver el problema, que pagaba el 21% de la cesión de crédito, transformó la cesión de crédito en una solución, en una indemnización rubro antigüedad. Eso tiene que ver con las actitudes diferenciales también, y además del enfoque de negocio. No hay nada bueno sin una buena metodología. La metodología, así es como ustedes están acostumbrados a trabajar con sus contadores. Le hacen el balance a fin de año, la declaración jurada, mal tardí nunca, se las hace y les responden a una consultoría si le preguntan. En realidad, para que ustedes tengan... Esto es equivalente a un traumatólogo. Les cura la rodilla, con una pastilla, les rompe el riñón o el hígado. Ustedes tienen que lograr un médico clínico de cabecera que los acompañe día a día en su negocio. Y para eso, en realidad, hay que trabajar de esta manera. Se trabaja haciendo outsourcing o auditoría fiscal de los impuestos indirectos, que nos da mucho conocimiento del negocio, que nutre a la consultoría que hecha con enfoque de negocio, nutre la planificación fiscal que se debe hacer con un real y proyectado al 31 de diciembre, si es que cierran en diciembre, para que después la declaración jurada recepte todas esas ideas hechas durante todo el año. Entre esto y esto es el día y la noche. Nada que ver. Son dos maneras completamente diferentes de trabajar. Acuérdense. Enfoque de negocios, metodología, cuestiones actitudinales. Una gestión tributaria, en definitiva, implica... No estoy tan mal, 5 minutitos más, Pablo. ¿Quieren que me baje? ¿Viste, Pablo? Yo te lo dije, Pablo, siempre pasa así. Siempre pasa así. Hay oportunidades impositivas aquí ahora. Ahora, una oportunidad impositiva que no tienen que dejar pasar es el tema de impuesto a la ganancia simplificado. Los contadores no se lo están diciendo, no sé si porque no lo leen o porque creen que perdieron el nicho de hacer la declaración jurada. No, tienen que meterse en ganancia simplificado y seguir haciendo su declaración jurada para corregir la que hizo Arca, que seguro que está mal o es insuficiente, pero el ganancia simplificado les da el tapón fiscal por todos los años no prescriptos y la posibilidad de blanquear ciertas sumas. Si no lo hacen ahora, se la pierden para el 2025. La van a poder hacer hasta el 2026 y esto dura hasta el 2027. El año pasado el REIBP, régimen especial de impuestos a los bienes personales, había que hacerlo, meterse y pagar la tasa más alta. ¿Para qué? Para tener estabilidad fiscal hasta el 2038. Si no lo hacían en ese momento, se lo perdían para siempre. Entonces hay oportunidades impositivas que es en el aquí y ahora. De esto hay 20 ejemplos para darle. Gerenciamiento tributario eficaz. El que cierra 30 de junio está cometiendo un error, se está perdiendo un montón de plata. El que cierra 31 de diciembre también. Hay que cerrar el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque mi compañía que cierra el 30 de septiembre gana 100 al 30 de septiembre. Me deduzco 25 en concepto de honorario de director, pago impuesto en la sociedad el 30 de septiembre de 2026 sobre 75, pago anticipos del 2027 sobre 75, y ¿cuándo me votan a mí esos 25 que yo voy a tener que pagar? En enero del 2027. ¿Cuándo declaro eso de enero del 2027? En junio del 2028. ¿Cuándo lo deduce mi sociedad? Con efecto al 30 de septiembre de 2026. Esos 25. ¿Cuándo pago yo por esos 25? 14 meses después, en junio del 2028. ¿Sí? Hay 14 meses en el medio, con una inflación del 200% fue un picnic, o con una del 30% también sirve. Aparte me puedo hacer anticipo en un director que no llevan retención, y ese dinero que está invertido en la sociedad porque sobra en todas inversiones financieras que en la sociedad pagan al 35%, en cabeza mía la mayoría están exentos, incluyendo la diferencia de cambio. En cambio en la compañía hasta las diferencias de cambio pagan impuestos a las ganancias. Es un mecanismo muy importante. Eso tiene que ver con gerenciamiento tributario fiscal. Y redefinir el mejor negocio, ya les conté, por ejemplo, Diego me quiere vender su compañía, no nos ponemos de acuerdo con el precio, y eran 10 millones de dólares. Sé que vos pensás que son 100, pero bueno. 10 millones de dólares, y yo digo, no te quiero pagar eso. Entonces digo, hagamos una cosa, hagamos una obligación de no hacer, porque si yo te lo compro en 10 millones, los 10 millones no son deducibles. Él se muda a la vereda de enfrente y en 5 años me fundió, porque el que sabe más del negocio es él que yo. Entonces hago una obligación de no hacer, de no competir, él no me puede competir durante 5 años. Lo redacto de modo tal, por 3 millones y 7 millones te pago las acciones. Esos 3 millones dejan de ser acciones para hacer un gasto. Un contrato de obligación de no hacer es un gasto. Lo deduzco impositivamente, me ahorro 1 millón de impuestos a la ganancia, me cuesta 9 millones la compañía de él. Eso es redefinir el mejor negocio. Mensaje final. No estamos tan mal, Pablo.
La estrategia fiscal es vital, ya que el 150% de la rentabilidad empresaria se destina a pagar la carga tributaria. Es muy importante instalar la conciencia tributaria para poder hacer estrategia fiscal. Y esto implica una decisión política de los dueños, si es que están acá, y una efectiva implementación del management, si es que están acá. Requisitos: conocimiento fiscal profundo, enfoque de negocios y conocimiento de la industria, valores actitudinales, vocación por diferenciarse, hacer las cosas mejor que la media, y una metodología adecuada. Y el mensaje final es: cada vez que doy esta charla, escucho decir, a veces en colega, siempre se hace planificación fiscal. En los hechos pocas veces se implementa efectivamente. Es más, en los hechos pocas veces se hace, ¿sí? Es más fácil llenar un formulario que estar pensando en abstracto cómo hacer para bajar los impuestos. Gerenciar los negocios de su gestación y tener vocación por modificarlos casi siempre mejora el impacto fiscal. Se trata de generar soluciones y no de crear problemas. Y lograr mayor competitividad empresaria requiere implementar una efectiva estrategia fiscal para mejorar la rentabilidad, ya que los impuestos, como les dije, se lleva dos terceras partes del negocio de todos ustedes. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Guille. Un capo. Te agradezco. Tenemos un streaming que hicimos hace poquito, que si lo googlean lo van a encontrar, con una linda charla también de tema dólar del colchón, ¿no? Lo que comentaste antes de régimen simplificado. Ahí hay un montón de detalles que comentamos también. Esa charla, y es mérito de él, porque supo preguntar muy bien, me diste como media hora en esa charla, 40 minutos, y yo creo que tuvo miles de visualizaciones, fue impresionante. Así que véanla, está en la plataforma. Para los que se quedaron con la gana, igual después todo esto va a estar subido a YouTube, vamos a tener el streaming, Perfecto. No lo hicimos en vivo, pero va a estar todo subido a su debido tiempo. ¿No? Perfecto. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. De vuelta. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.